contraseñas, virus, pagos online, hackers, cookies, fraude, redes sociales. En este podcast vamos a darte respuesta a todas tus dudas sobre ciberseguridad, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa. La ciberseguridad con Gemma Nierga, un podcast de CaixaBank. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Estamos con una nueva edición de nuestros debates Transforma España de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y vamos a hablar de un asunto que en esta emisora tiene siempre un papel especial. Le voy a robar por un día, le vamos a robar por un día el protagonismo sobre este tema a mi compañero Chimo Ortega, porque hoy vamos a hablar de automoción, nada más y nada menos. Y lo vamos a hacer de la mano de Marta Blázquez. Marta, buenas noches. Buenas noches. Es vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, la patronal de los concesionarios automóviles, y de José Portilla. José, buenas noches. Muy buenas noches. Que es director general de Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Y Eduardo, como siempre, te pido, ponnos... a Sofía le digo que me nos ponga los deberes encima de la mesa, tú haznos la introducción inicial. Sí, vamos a ver... En algún tiempo estuve metido profesionalmente en el sector del automóvil, pero yo creo que todas las personas hoy vivas tenemos una relación que consideramos privilegiada con el automóvil. Yo creo que cuando se escriba la historia del mundo, el siglo XX será el siglo del automóvil. El siglo XIX fue el siglo del ferrocarril. Cierto. Y en el siglo XX, pues es verdad que la aviación primero, los viajes espaciales después, pero esa extensión por todo el mundo del automóvil, yo creo que no tiene parangón. Entonces me parece que será un poquito en la estela de mejorar España. El automóvil, vamos a seguir contando con él, tenemos y queremos seguir contando con él, pero tiene que adecuarse y se está adecuando. Yo creo que la conectabilidad o la conexión, la sostenibilidad, la autonomía, son cosas que, especialmente desde el punto de vista energético, el automóvil está asumiendo como propio. Ya estamos viendo coches eléctricos, dentro de nada vamos a ver coches autónomos. Entonces, me parece que es un tema indispensable para mejorar. Pero en el caso de España, aunque la gente poco lo sabe, pero la gente sabe poco las cosas buenas de nuestra España, ¿no? España es el segundo productor de coches de Europa, el octavo del mundo. Esto hace 60 años no producíamos un tipo de coches que eran los SEAT y no se producía apenas nada más. Se producen en España más de 2.270.000 vehículos anuales, que se dice pronto. Y de esos, además, se exportan el 80%. En definitiva, estamos hablando de un sector que es prácticamente el 10% del PIB, casi el 10%, el 9% del empleo, y un porcentaje más del 20% de la recaudación. Entonces, si queremos ser un país mejor en el futuro, tenemos que seguir contando indispensablemente con el automóvil, y hay que ver qué cosas necesitamos hacer en este sector, no para seguirlo manteniendo, sino para seguirlo mejorando. España, como digo, no tenía ninguna fábrica después de la segunda mitad del siglo XX, de automóviles.
Pero cuando han empezado a establecerse en España, por las ventajas de España, muchos de los mejores fabricantes, los más importantes fabricantes de automóviles del mundo, a su alrededor se ha generado una industria de proveedores, una industria auxiliar del automóvil, que hay muy pocos países que lo tengan. Pero además en el automóvil tenemos la enorme posibilidad de cambiar los precios baratos que teníamos en España por la alta tecnología que tenemos que tener en España. De manera que yo creo que es lo que se habla ahora con los fondos europeos de la digitalización y de la transición energética, el mejor campo de experimentación es el automóvil. Por eso creo que es indispensable hablar del automóvil si queremos mejorar España. Hablaremos del automóvil, hombre, no solo el automóvil, sino efectivamente, como tú dices, todo lo que conlleva alrededor, ¿no? La industria del automóvil. Marta, os pediría a los dos primero una introducción sobre todo este asunto, ¿no? Sobre todo lo que ha puesto Eduardo encima de la mesa. Es que Eduardo lleva toda la razón. Muchas veces aquí, cuando vamos tan deprisa, se nos olvida lo que significa el automóvil desde el punto de vista social. Y él lo ha dicho porque el automóvil, además de significar progreso, porque fue así, libertad, yo creo que el hecho de que nos podamos mover y que se democratizaran los precios de los vehículos en España en un momento dado, hizo que nuestro país pegara un salto hacia la modernidad, y yo creo que fue de la mano del automóvil. Ahora, muchas veces en el debate, y eso yo creo que por eso estamos aquí, nuestra misión es transformar esta opinión pública que se ha creado en torno a la crítica del automóvil como un mal, que somos los culpables de que el cambio climático, de la contaminación, de todo. O sea, al final, pues yo creo que hay que darle la vuelta a esto y volver a recuperar, pues que sea ese sector envidiado que genera tanto anhelo, que al final es aspiracional, que el coche a todo el mundo parece que es que ahora nadie quiere coches, que los jóvenes no quieren coches, y es que no es verdad. Yo creo que se están confundiendo mucho los términos, y Eduardo lo decía. Si tenemos una joya en España, que son esas 17 fábricas, con una fábrica de componentes que ahora mi colega José Portilla nos hablará, que es un ejemplo y un lujo presumir de ella. Si tenemos el 10% del PIB ligado al automóvil, si tenemos además una red de distribución, que es la parte que yo represento, que son todos los concesionarios, que todos en los pueblos o cualquier ciudad vemos cómo están salpicadas de grandes empresas como son los concesionarios, que a su alrededor generan también un ecosistema económico importantísimo. Y os cuento, pues alrededor de un concesionario está desde la gestoría, los que hacen las matrículas, los que transportan los coches, las gasolineras. Quiero decirte que al final todo eso no deja de ser más que riqueza local. Y un empleo que tenemos ahora mismo de calidad, que en el 90% es indefinido. Fijaros esa suerte hoy en día, que en el 80% tiene unos cursos de formación cualificada extraordinaria, que además los concesionarios son muy mecenas donde están, porque no hay carrera de local ni de evento deportivo o cultural que no esté patrocinado por un concesionario. Es decir, yo creo que tenemos entre todos la responsabilidad de mantener esto, pero además sin renunciar, sino todo lo contrario, apostando, porque además al final quien invierte en las empresas, ¿no? Quien tiene dinero. Es que invertir en esta transición ecológica, la transición ecológica supone dinero y hay que invertir. Y esa inversión tiene que venir de la mano del empresariado y de la mano de la gente que está ganando un salario importante. Esa es la realidad. Y simplemente por apuntar, estamos hablando de cerca de 2 millones de empleos alrededor del automóvil. Eso son cifras que simplemente hay que mirarlas pues con mucho respeto. José. Pues sí, bueno, en primer lugar, gracias a Capital Radio y a la Fundación Transforma España por invitarnos a hablar precisamente, como bien decía Eduardo, de una de las joyas que tenemos en este país, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del empleo que genera y de la riqueza que genera, y además repartido por prácticamente todo el territorio nacional. Hablabas, Marta, de 2 millones de empleos en España, 18 millones de empleo en Europa. O sea, que desde el punto de vista europeo tiene un muchísimo impacto. Y me refiero a Europa porque la partida que nos estamos jugando en estos momentos la jugamos precisamente en Europa. Como bien apuntaba Eduardo, somos el segundo fabricante por delante de Francia y por delante de Italia, después de Alemania.
Con este ecosistema de proveedores de automoción, simplemente los proveedores generamos 344.000 empleos entre directos e indirectos y 225.000 directos, ¿bien? Exportando prácticamente el 60% de los componentes que se fabrican en España. Y un dato que a mí siempre me gusta dar y que algunos de nuestros oyentes probablemente desconozcan es que el 75% del valor del vehículo lo aporta el sector de componentes. Uh-huh. El 75% del valor viene del sector de componentes. Y este caso de éxito, ¿por qué se llega así? Es cierto que bueno, venimos, Sernauto como Asociación Española de Proveedores ya ha cumplido 57 años, son 6 décadas las que lleva el parque de proveedores en España, que nació al albor de Fiat, SEAT, que fabricaba con la licencia Fiat. Y de ahí, pues en un momento determinado, en los años 70, pues se supo dar el salto al exterior, a los mercados internacionales y sobre todo a través de la inversión en I+D+I. Porque tenemos que tener en cuenta que ninguna de las 17 factorías de fabricantes de vehículos localizadas en España es de capital español, son todas de capital extranjero. Por lo tanto, los centros de decisión de dónde se asignan los modelos y los componentes está en París con el grupo Stellantis o con Renault, o está en Wolfsburg, Alemania, con Volkswagen, ¿no? Por lo tanto, para que estos modelos sean asignados y los componentes que les integran, tenemos que plantear una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva, en su momento, podía venir en parte por unos salarios más bajos de la media a nivel europeo o centroeuropeo, pero ya no somos un país de bajo coste desde el punto de vista salarial, y tiene que venir por la parte de la diferenciación tecnológica. Y para diferenciarnos tecnológicamente tenemos que innovar, y por eso el sector invierte casi el 4% de la facturación en I+D+I, que es más del triple de la media española, de la industria, lo que invierte la industria española en I+D+I. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Luego tendremos oportunidad de hablar de los fondos europeos. Sí, luego hablaremos. Estamos con una presión regulatoria nunca vista, absolutamente espectacular. Es cierto que determinados cambios tienen que venir vía regulación, pero entendemos que no todos, y sobre todo queremos una transición justa, proporcionada y relacionada con la realidad que tenemos. Uh-huh. Marta apuntaba en su intervención a algo que yo creo que está un poco en la raíz también de que hagamos este programa, y es que hay una idea, evidentemente, de que el coche es contaminante. Lo es, ¿cierto? Eso no tampoco lo vemos, pero hay una oportunidad, hay un reto estratégico, y un reto que es pues bueno, esas condiciones que nos están poniendo de lucha contra el cambio climático, de digitalización también, que es otro reto, yo creo que estratégico importante para el sector. Los cambios en que tú decías, los jóvenes ya no quieren coches, es verdad, los jóvenes prefieren moverse en bicicleta, en patinete, en coches eléctricos, ya antes de comprarse un coche cogen un Weevil o un City, que es un coche en definitiva, pero es otra manera de tener un coche también, ¿no? Se imponen también los modelos antiguos, frente a los modelos antiguos de comprarte el coche, se imponen los modelos de lo alquilo, lo tengo en renting o en porque me resulta mucho más cómodo que estar pagando seguros y no sé qué. O sea, todo esto se está produciendo, ¿no? Y son retos importantes para el sector. Sí, por supuesto, y además es que son retos chulos, y yo creo que si hay un sector que ha sabido adaptarse, precisamente ha sido el sector del automóvil. Lo que pasa es que yo creo que aquí sí que hay que poner la lupa. O sea, lo que no podemos son hablar de generalidades, desde mi punto de vista. Yo creo que no podemos decir el coche contamina. Bueno, todo contamina. Yo creo que hay que decir, vamos a ver, ¿qué nos interesa? Reducir las emisiones de CO2 y de NOx, me parece fenomenal. Vamos a ver quién son la fuente de esa contaminación. Y la fuente de esa contaminación, en esa transición que hablaba Pepe, justa, tranquila, ordenada, sin poner en riesgo lo que tenemos, lo primero que hay que mirar es que lo que de verdad está contaminando son un parque muy envejecido que tenemos en este país, que tenemos unas cifras de los 27 millones de coches que están rodando por nuestras carreteras, es que tenemos muchísimo más de la mitad que son más de 20 años. Eso
más de 10 años, entre 10 y a partir de los 10, y sobre todo muchos de 20 años. Para que os hagáis una idea, las transacciones del año pasado de coches de más de 20 años se hicieron más transacciones que coches nuevos se vendieron. Eso, todo lo que metamos limpio en el planeta, con nuevas tecnologías de eléctricos, híbridos enchufables, con todo eso, es que se lo está cargando esa parte de ese parque envejecido. Entonces yo creo que hay que atacar varios frentes a la vez. Yo creo que si queremos conseguir unos retos, porque además la presión regulatoria, Pepe lo decía, es mucha y muy exigente. Entonces yo creo que hay que ir potenciando nuestra postura, y yo creo que el sector, estamos, gracias a Dios en este sentido, todos muy alineados. Yo creo que hay que hacer a la vez dos cosas. Una, apostar fuertemente con esas inversiones, con esa nueva tecnología, con todo eso, por las nuevas energías o las nuevas movilidades, por supuesto, pero tenemos que renovar ese parque viejo, y no todo el mundo puede renovar hoy hacia un coche eléctrico porque hay un gap. Entonces, a esas personas también tienen que dar la oportunidad de que renueven con una de las tecnologías que existen de los motores térmicos, que un coche térmico de hoy, de diésel o gasolina, contamina un 90% menos de los coches de hace más de 20 años. Pero la ignorancia, ¿qué es un coche térmico? Un coche térmico son los motores que van con propulsiones de petróleo, podemos decir diésel o gasolina, los de combustión. Sí. Vale. Claro, y los demás ya son eléctricos los eléctricos, porque los híbridos enchufables también tienen un motor. También tiene un motor de combustión dentro. Vale. Pero vamos, en el lenguaje corriente, diésel y gasolina. Vale. Me gustaría, Federico, subrayar tres cosas que se han dicho que tienen importancia más allá del sector. Una la ha dicho Pepe, que es, en vez de ser competitivos por bajos salarios, ser competitivos por alta tecnología, por sofisticación de nuestros productos. Hemos visto que España, que fabrica una cantidad de coches enorme, que nos hemos puesto a la cabeza del mundo, normalmente fabricamos la gama baja. Yo recuerdo, como decía alguien, tengo buena memoria para lo que no se me olvida. Yo recuerdo, estoy hablando del año 2007, 2008, el coste en una multinacional, que no era del sector, pero era una multinacional, en distintos países europeos. El coste a la misma categoría de trabajador, el coste unificado. Francia, 29 euros hora. Alemania, 28. Más caro Francia que Alemania. Inglaterra, la Thatcher y no sé qué, 20. España, 16. Teníamos una ventaja. Por salarios bajos vinieron aquí a fabricar. ¿Qué pasó? España 16, Polonia 4, México 2, China 1. La globalización nos dice que si queremos competir por salarios bajos, estamos hundidos. Hay que ir a productos de más alta tecnología. Y eso, como ha dicho Pepe, exige esfuerzos en I+D+I extraordinarios. Yo creo que una de las asignaturas que habría que aprobar con los fondos estos europeos es la de la investigación, la I+D+I. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible. Segundo comentario, lo ha hecho Marta. La transición, que también lo ha dicho Pepe, la transición ordenada. Yo me acuerdo, porque uno es viejo y tiene alguna ventaja ser tan viejo, que en los años 80, 70 se habló de lo nuclear. Nuclear no, gracias. No, yo nuclear no. 40 años después estamos viendo la electricidad a 200 euros el megavatio, la más cara de Europa. ¿Quién se acuerda ahora de lo nuclear? Hay que decirle a la gente, cada uno es responsable de sus actos. Aquí no estamos hablando de responsabilidad individual, sino de responsabilidad colectiva. No, pero es que tiene peligros la nuclear. Aparte que eso no es cierto, tal como se dice. Oiga, que tenemos centrales nucleares en el sur de Francia y que se están estableciendo en el norte de Marruecos, que si pasara algo, nosotros vamos a sufrir los perjuicios, pero no vamos a disfrutar de los beneficios. Tenemos la industria del automóvil que tenemos, ¿nos la debemos cargar porque contamina? Oiga, vamos a pensar despacio qué nos interesa hacer, porque además el riesgo enorme de que nosotros acabáramos con todo lo contaminante y China y Rusia y Estados Unidos y no sé qué siguieran contaminando, el planeta se iba a curar porque España no hacía nada.
es que tenemos que ser nosotros los apóstoles. No es más inteligente, más pragmático el decir, oiga, vamos al paso del primero, pero no más deprisa. No acabemos con el señor que se ha comprado un coche hace 2 años y que como habría otro ahora tecnológicamente menos contaminante, entonces que se arruine porque ya no tiene dinero para comprarse otro coche. Debemos, quiero decir, el ser ponderado, el ser mesurado, es una cosa extraordinariamente importante en asuntos como estos. Y la tercera y última es que se nos dice, y a veces con razón, que España tiene arranque de caballo y parada de burro, que de repente ahora somos los campeones y dentro de 2 años nos hemos parado. Oiga, que se ha dejado usted en el camino demasiados beneficios para usted. Los ha perdido, vamos a no perderlo, vamos a hacer una transición de que que tiene que ser hacia el coche de consumo sostenible, hacia el coche conectado, hacia el coche autónomo. Vamos a hacerlo tranquilamente. Yo creo que esta es una recomendación que vale tanto para las administraciones públicas como para el ciudadano de a pie. Oiga, hágalo, pero hágalo bien. Pepe. Bueno, totalmente de acuerdo. Y es que además este mensaje de esa transición justa y ordenada que demandamos para el sector de automoción, que también se puede aplicar a otras industrias, no está reñido con el planteamiento en el que ya venimos trabajando desde hace tiempo, tanto los fabricantes de automoción como los proveedores, como los concesionarios para atender a los clientes. Y es el compromiso con la descarbonización, al 100%. Este sector está comprometido con la descarbonización. Mañana tenemos un evento de una plataforma que hemos creado 8 asociaciones, que se llama Neutral Emotion, donde vamos a tratar de poner en valor a través de esta plataforma una serie de mensajes positivos donde poder trasladar a la opinión pública los esfuerzos de este sector por esa descarbonización. Como bien comentaba Marta antes, los motores de combustión del año 90 emitían un 90% más de NOx y un 35% más de... Por lo tanto, y esta edad media del parque, que con Grecia estamos a la cabeza de Europa, 13,2 años, pues esto, aparte de renovarlos, con vehículo electrificado, ¿no? híbrido enchufable y eléctrico 100%, pues el motor de combustión también tiene su papel. Y por una razón de sentido común y de lógica. No es lo mismo la utilización que le puede dar una persona que vive en Aravaca o en Majadahonda para bajar a Madrid en modo eléctrico con un híbrido enchufable que un viajante que está en mitad de la provincia de Palencia y que tiene que realizar por motivos de trabajo 700, 800 kilómetros a la semana. Y esta persona no puede funcionar con un vehículo híbrido enchufable ni tan siquiera con un por supuesto, no con un eléctrico 100%. Y para esta persona tiene una solución mucho más limpia y mucho más eficiente que se llama vehículo diésel. Y por lo tanto, cuando hablamos de neutralidad tecnológica, estamos hablando de que todas las tecnologías estén disponibles y en el fondo va a ser el usuario final, el cliente, el que realmente vaya a marcar el ritmo de esta transición. Y desde luego, por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es estar preparados para poder atender con este compromiso de la descarbonización, pues este vehículo electrificado, conectado, autónomo y con sistemas de propulsión alternativos. Estamos trabajando desde el sector de componentes mucho en reducir el peso del vehículo, trabajar en el aligeramiento del vehículo, que eso influye indudablemente en el consumo y en la emisión, y todo esto también para mejorar la seguridad vial y contribuir a esa movilidad más sostenible. Y es que además el no poner el foco, como comentaba Marta, en este rejuvenecimiento del parque, cuando en el plan Renove en su momento sacaba del mercado español 500.000 vehículos aproximadamente todos los años, y eso no está ocurriendo ahora. Primero, el efecto inmediato sobre el medio ambiente, el primer efecto, y segundo, pues obviamente el que haya vehículos más seguros, porque estos vehículos de los que está hablando Marta de 10, 20, 25 años, muchos ni tienen ABS, ni tienen las más mínimas medidas de seguridad. Claro. En el año 2019 se vendieron 200.000 vehículos de más de 20 años. 200.000 vehículos. Es cierto que la compra de un vehículo es una de las mayores inversiones para una familia de economía media. Y que es una inversión después de una casa, de un piso, pues probablemente la inversión mayor para una familia. Pero en estos momentos, además, con las diferentes formas de consumir movilidad,
como puede ser el renting o el leasing o el pago por horas en un momento determinado, pues que podamos poner en el mercado este tipo de vehículos que van a ser utilizados por parte de la población, sobre todo la más joven, de otra manera, pues creemos que es muy interesante y que tiene toda la lógica de que si por un lado estamos presionando regulatoriamente como lo estamos haciendo, porque la Unión Europea ya está hablando de una prohibición verdadera del vehículo de combustión a partir del 2035, que por otro lado se tiene que hacer un esfuerzo muy potente y muy rápido de rejuvenecimiento del parque. La pregunta que hago entonces es, ¿el periodo de ese periodo de transición es razonable? Que en definitiva es la Unión Europea al final la que manda sobre ese periodo de transición, y nos estamos adaptando a esos planes de descarbonización. Bueno, que nos estamos adaptando, eso es una seguridad total. El plazo lo irá dando el mercado. También es verdad que las expectativas, cuando tú ves las cifras del 2020, del 2019, de lo que llevamos de 2021, ves que el coche eléctrico sigue rondando un 2% de la cuota de mercado. Si le meten los híbridos enchufables, pues ya te vas subiendo hasta el 18. Si luego ya le meten los híbridos que son mixtos, pero que si todo está fenomenal, lo que pasa es que el tiempo no nos lo va a marcar una ley, nos lo va a marcar el ciudadano que pueda o no pueda acceder a comprarse una movilidad. Porque no solo es el precio del coche que se lo compre en un concesionario, es que aquí se tienen que dar una serie de condicionantes a nivel del país que a todos se nos viene en la cabeza. Es decir, un señor puede, primero, que solamente el 19 de los hogares españoles se puede comprar hoy un coche eléctrico. Fíjate, por la renta per cápita que tenemos en España, en torno a los 23.000 euros, el gap que tenemos. Pero bueno, vamos a imaginarnos que ya estamos en un hogar que se puede comprar un coche. Pero es que si yo no vivo en el centro de Madrid o de Barcelona o de Bilbao y tengo que desplazarme, mi primer miedo es dónde recargo yo este coche, o si viene una época, una Filomena, o si tengo un atasco, ¿y cómo me voy a quedar sin batería? ¿Qué solución me da a mí la infraestructura para poder asumir, ya soy ecológico, ya me lo he comprado, ahora dónde lo cargo? Entonces, nosotros siempre decimos que tiene que ir una serie de medidas acompasando y que aquí tiene que haber un despliegue de puntos de recarga públicos, que estamos muy lejos. Hoy hay 11.000. Necesitamos, y que hemos hecho un estudio precisamente nosotros de las necesidades para poder cumplir en 2025 lo que necesitamos, de aquí a 2025 349.000 puntos de recarga. Y hay 11.000. Y hay 11.000, y de los cuales muchos no funcionan. Entonces, por eso digo que las aspiraciones están fenomenal. Si vamos todos acompasados, lo público con lo privado, quizá podamos correr. No sé si llegaremos, desde luego. Nosotros en el sector lo vemos muy difícil que se puedan cumplir esas fechas y esas cifras, y lo único que le pedimos a Europa es que por lo menos no sea más exigente, que ya lo es muchísimo. Y luego también lo que buscamos es, y ya que estamos aquí en Transforma España, es cómo podemos ayudar al ciudadano a que corrija eso. Y tú lo has comentado antes. Yo creo que, por ejemplo, en los concesionarios hoy en día, toda esta forma nueva de comprarse el coche, que no son una compra en el minuto uno, que son un renting, que es una financiación, pues que tú no te casas con el coche de por vida. Yo creo que eso va a acercar que la movilidad eléctrica a cualquier bolsillo, o el pago por uso que nosotros estamos hablando, que luego hablaremos del riesgo que yo le veo a esto, pero que es verdad que son modalidades nuevas de adquirir esa forma de transportarte que sí que va bien. Que también son, quiero decir, los eléctricos también ahí son caros, que yo lo tengo así y el mío no es eléctrico, porque el eléctrico me salía muy carísimo. Claro, salía carísimo. Es lo que dicen del ciudadano. Claro, pero lo que pasa es que al final dije, yo para quiero un coche, si luego cuando lo quiera vender vale una décima parte de lo que me costó comprarlo, me lo he alquilado y lo tengo en renting, claro, está mucho más cómodo y mucho más fácil. En fin, seguimos ahora, vamos a dar unos segundos de publicidad y volvemos ahora enseguida. Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente para cuando sucede un crack como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía Benjamin Graham, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es momento de comprar. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España. Las 9, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance, seguimos hablando de automoción, de movilidad, aquí en los debates Transforma España con Eduardo Serra, con Marta Blázquez, con José Portilla, y esto me lleva a plantearme si España, porque hemos hablado al principio, tú lo comentabas, Eduardo, lo habéis dicho vosotros también, que España tiene una posición muy dominante en el mercado de la automoción. ¿La podemos seguir teniendo? Bueno, creo que sí, el futuro no está escrito. Cuando yo estaba en el sector del automóvil, que ahora ya no estoy, España era el 5º país del mundo. Corea del Sur, Brasil, nos han adelantado. Pero si hubiéramos hecho las cosas mejor, a lo mejor no nos habrían adelantado. Haciendo la oración por pasiva, nosotros podemos volver a recuperar puestos si hacemos las cosas bien. Yo estoy seguro que podemos hacerlo, pero depende de nosotros de que lo hagamos bien o no lo hagamos bien. Normalmente aquí se tiene la idea, la industria del automóvil, verá usted, si eso dice la industria, ¿cuál será la verdad? Es decir, radicalmente se desconfía, en concreto del estamento empresarial, que es, por otro lado, el que mejor resultado está dando para el país. España ahora está, es raro el sector económico donde no tengamos una industria española en el top 5 o en el top 10. Los empresarios lo están haciendo divinamente. Con fallos, no hay ninguna obra humana que no tenga fallos, pero muy bien. Ahora mismo se acaban de convocar unos premios que me han llamado para ser parte del jurado de impulso a la innovación en movilidad sostenible. Es decir, es el propio sector lo que quiere incentivar que los ciudadanos se presenten, se hagan esfuerzos que contribuyan a hacer esa movilidad que nos regala la automoción, hacerla sostenible y hacerla que sea, por sostenible, menos contaminante. Entonces, yo creo que es injusto y sobre todo es contraproducente para nosotros el que el sector hace eso. Pues yo creo que están equivocados porque lo que quieren es ganar más dinero. Mire usted, todo el mundo quiere ganar más dinero. Ganándolo, cumpliendo la ley, es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Y si además de cumplir la ley, usted crea puestos de trabajo y genera exportación, una de las cosas que me ha venido a la cabeza cuando te estaba oyendo, José, que el 80% somos el segundo país después de Alemania. Nadie sabe que el país que en proporción al PIB más exporta de Europa es España después de Alemania. En los 3 últimos años hemos ganado en potencial exportador a Italia, a Francia y al Reino Unido. Y ahora, en Europa, el país que más exporta, que todos lo sabemos, la máquina de Europa es Alemania. Pero Alemania tiene el 49% del PIB va a la exportación. Pero el siguiente es España, con el 33% más o menos del PIB. Puede que las cifras no sean exactas, pero el orden de magnitud es ese. Bueno, eso no lo podemos perder. Eso lo podemos mejorar, igual que hemos mejorado una enormidad en unos años y en algunos otros hemos perdido. Depende de nosotros. Pues yo creo que lo vamos a mantener. Creo que tenemos que intentar hacerlo, como ya hemos comentado, yo creo que los tres, sin dejarnos muchos pelos en la gatera.
y creo que lo vamos a hacer. Nosotros nos legitima hablar porque cuando alguien se quiere comprar un coche, ¿dónde vas? A un concesionario? Y entonces, al final, son los clientes los que hoy estamos escuchando en cualquiera, casi nuestras 6.000 puntos de venta que tenemos por todo el territorio español. Eso, cuando tú escuchas al cliente de verdad, te das cuenta de si estás más acertado o menos acertado, y a veces decimos las cosas y a lo mejor no gustan, pero es lo que de verdad siente la gente de a pie en todo el territorio español, que esa es la grandeza un poco de la capilaridad que tenemos. Nosotros ahora creemos que tenemos una oportunidad muy buena con estos fondos europeos si somos capaces como país de aprovecharlos bien. Y me explico. Nosotros, toda la cadena de valor, Pepe hablará de su parte, yo voy en la última parte, que es la que contacta con el cliente en el concesionario. Nosotros presentamos un proyecto que se llama e-concesionario, que no deja de ser esa ambición que todos los empresarios, como decía Eduardo, tenemos también una grandeza en este país, que tenemos un tejido empresarial muy amplio de pymes, que son empresarios muy serios, muy comprometidos con el empleo. También es otro de los conceptos que yo creo que el empresario no se valora lo suficientemente en España, cuando me parece que lo más social que hay es que te den un empleo. O sea, yo creo que mucho más que una paga, lo mejor es un empleo, porque yo creo que es lo que todo el mundo quiere. Exactamente, por eso. Pero para que haya un empleo, hay algunos que ya prefieren seguir la paga. Pero para tener un empleo tienes que tener un empresario que te lo dé. Entonces nosotros, estos empresarios, es una ambición, porque van a hacer inversiones con fondos y sin fondos, esa es así, pero con fondos es verdad que aceleras estas inversiones hacia el concesionario, que son 3 patas. Una es la eficiencia energética, cómo puedes que tu instalación física se convierta en más sostenible, me da igual los envolventes, las sensorizaciones, las placas para el tema de generación de energía. Luego está toda la parte de la también de electrificación, esas búsquedas, como tú decías, de cómo hacer con la movilidad eléctrica más rápidamente al cliente, con showroom digitales, con vehículos de prueba, con puntos de recarga que además puedo, no solo para mi taller o para mi cliente, sino que también, como hay tantas instalaciones de concesionarios, puedas cargar allí. O sea, eso por toda la parte de electrificación. Y la tercera es la del ecosistema digital, porque la digitalización es lo que más va a marcar cuáles son los modelos de negocio de futuro. Y aquí nosotros, uno de los riesgos que vemos, que puede ser una oportunidad o un riesgo, es que la movilidad se va a comprar, como nos compramos ahora mismo la música o el cine, en plataformas digitales. O sea, esa es me parece súper interesante. O sea, quiero decirte, tú ahora, el modelo de negocio es voy, me compro un coche y me lo guardo en un garaje. La movilidad, en esas multimodal movilidad que tenemos, sea patinete, bicicleta, lo que sea, te vas a ir a una plataforma, como tienes, hoy reservas un hotel, tú te vas a reservar tu coche. Nuestra responsabilidad, y es lo que nosotros le pedimos al gobierno, es que esas plataformas no vuelvan a ser, o que se lleven el dinero, gigantes extranjeros, que tendrán que estar, pero que la pyme española pueda optar a esos fondos para poder competir con esos gigantes, porque si no las plataformas volverán a ser otra vez grandes gigantes, y la pyme española poco a poco se verá mermada y se verá entonces ahí es donde tenemos que poner el acento, en que la empresa española pueda digitalizarse y pueda ser tan competitiva como un gigante de estos tecnológicos. Bueno, yo diría, y como comenté al inicio de mi intervención, que tenemos una joya, una joya en saber hacer, en conocimiento, en flexibilidad, adaptabilidad a los diferentes requerimientos de los diferentes fabricantes de vehículos, no solamente en España, sino también allí donde están. Algunas de nuestras grandes multinacionales de capital español, como la Corporación Gestam o el Grupo Antolín, tienen entre 100 y 120 factorías por todo el mundo. Su principal actividad no está en España, ¿no? Entonces, los mimbres los tenemos, pero tiene que darse una circunstancia, y desde luego en Sarnauto lo tenemos muy claro, y creo que los fabricantes de vehículos también comparten esta visión. No sé si tú, Marta, probablemente también. Es que tenemos que tener una visión de estrategia país. Y en este aspecto, aunque es de reconocer el trabajo intenso que se realiza desde el Ministerio de Industria, desde la Secretaría General de Industria, que nos recibe mucho, que hablamos mucho, que se nos escucha, pero vamos despacio. Países como el Reino Unido o como Francia y Alemania tienen una estrategia país ya implementada desde hace aproximadamente unos 10 años.
y en ese aspecto nos llevan ventajas. Ya estamos hablando, en Londres las zonas de bajas y cero emisiones están ya muy extendidas. Aquí tenemos Madrid Central. De momento. Bueno, ahora se llama Madrid 360. 360, ¿vale? Y habrá un Barcelona Central y habrá tal. Claro. Pero en ese aspecto ya vamos, si hablamos de infraestructura de recarga respecto de Francia o Alemania, profundamente retrasados. Estamos seguros de que se va a dar un impulso probablemente con los fondos del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Pero tenemos que acelerar la marcha. Si no aceleramos el pulso, nos podemos quedar fuera, perder esa segunda posición de fabricante europeo, y eso indudablemente afectaría a la aportación que hace el sector a la economía y al empleo, indudablemente. Tú has introducido una cosa, una reflexión que me parece tremendamente interesante, que me ha gustado mucho y me llama mucho la atención. Que el coche siempre ha sido, tú ibas al concesionario, te comprabas un coche, tardaban 15 días en dártelo porque había que matricularlo, que no sé qué, que era un rollo aquello hasta que tenías tu coche. Vale, ya tienes tu coche. Pero tú no necesitas el mismo coche para ir a trabajar que el coche que necesitas para cogerte a la familia e irte de vacaciones en verano a la playa. Entonces, esta idea de la plataforma adaptada a cada circunstancia, que es una cosa que yo alguna vez he pensado, digo, ¿y por qué tengo que tener un coche? A lo mejor yo tampoco puedo comprarme 4 coches, sin nadie en general. Pero a lo mejor necesito vehículos distintos o formas de movilidad distintas en cada ocasión. Totalmente. Ahí el problema, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? Es decir, ¿qué va a empezar antes? ¿El cliente que se la compra en la plataforma, o que la plataforma sea lo suficientemente que te dé confianza para que tú consumas ahí tu movilidad? Pues yo creo que va un tiempo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que eso pasará. ¿Cuándo pasará? Cuando los números salgan, porque eso tiene que ser rentable, porque tú al final, para tú tener un coche a tu disposición de las características que tú quieres, al final son economías de escala. Tiene que haber muchos vehículos, porque claro, no puedes tener un coche matriculado de unas ciertas características si el uso que va a tener ese vehículo es de 1 o 2 clientes. Tienes que aprovecharte. Por eso digo que las plataformas van a tener éxito, porque tú en una plataforma lo que vas a tener son muchísimos clientes demandando cualquier cosa. Porque es lo que tiene los Amazon de turno o los Airbnb, lo que tienes en muchísimo tráfico virtual, que eso es lo que te propicia que tengas clientes pincho y compro, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos creando nosotros. Nosotros hemos empezado con una empresa que se llama New, que está participada por todos los concesionarios, donde ahí está también BBVA Mutua, porque así te compras ya el coche financiado, lo aseguras, y ahora es solo para la compra. Lo que queremos es transformarla, y es lo que te decía que lo hemos presentado, para que esa plataforma pueda competir con los que mañana estén compitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner a disposición todo el stock de los concesionarios. Los concesionarios tienen muchísimos stock de vehículos de ocasión, pero tienen un montón de vehículos de cortesía, un montón de vehículos de sustitución cuando tú vas de vehículos de prueba, que si todos esos coches, cuando no se estén usando para el uso que tienen, se pudieran poner a disposición de esta plataforma y hubiera clientes, entonces sería rentable para las dos partes, para el que pone el coche y para el cliente, porque le sería más barato. Pero eso va a llegar, eso va a llegar seguro. Pero eso nos tiene que hacer cambiar el concepto de propiedad que todavía seguimos teniendo con el coche, mi coche. Sí, yo creo, desde luego, pero a mí me parece que la palabra clave es flexibilidad frente a rigidez. Hablamos de flexibilidad cuando hablamos del mercado de trabajo, pero hubo un señor al que se le ocurrió una idea, le llamó un amigo, le dijo que se cambiaba de ciudad, que si le podía dejar una cama, y le dijo, pues mira, no tengo espacio, pero voy a hinchar esta colchoneta que tengo para la playa y te vienes. Ahí nació Airbnb, que es comida y desayuno, Airbnb en aire. Y ha empezado a generarse la flexibilidad, que ya no es solo el hotel tradicional, que debe seguir existiendo y que tiene sus ventajas, pero también esta manera. Entonces, cuando se habla de la plataforma, estás hablando, yo creo, Marta ha hablado de una plataforma española, y a mí me gustaría subrayar las dos partes. La plataforma, porque esa agilidad de decir, ahora, ¿qué necesito? Pues yo me voy a ir a la playa, a Alicante. Pues mire usted, tiene la posibilidad de ir en avión, no de ir en tren, no de ir no sé qué. Cuando llegue allí, un coche que le va a usted proporcionar el traslado a tal. Eso es un tipo de flexibilidad.
Yo creo que eso está llegando. Llegará antes o después, depende de muchas circunstancias. Pues la inventiva de alguien como Airbnb, el sector que se preocupa, las administraciones que incentivan. Pero la otra parte de la plataforma es que sea española. Yo creo que ya hemos aprendido. El COVID nos ha dado muchas lecciones, nos ha dado mucho daño y ha dado algunas lecciones. Y una de las lecciones es que es un error terrible el depender de un solo proveedor. Aquí se ha dicho, vamos a quitar fábricas de Europa y a ponerlas en el sudeste de Asia, que son más baratos. Sí, pero mire usted que cuando llega un momento como el que estamos viviendo, los fabricantes de semiconductores de los automóviles no fabrican o no quieren vender los necesarios y está no solo subiendo el precio, sino paralizándose la producción de un sector que, como hemos visto, entre otras cosas, da 18 millones de puestos de trabajo en Europa. Entonces, yo creo que un país no puede prescindirse, ese es un país soberano, no puede prescindir de elementos esenciales para su subsistencia y pensar que se los va a dar otro, porque a lo mejor ese otro, y no es necesario que haya una guerra, a lo mejor ese otro no se lo quiere dar y nos quedamos como nos estamos quedando ahora. Luego, no puede ser ni que nosotros dependamos en todo de China, ni que dependamos en todo de grandísimas multinacionales que, para colmo, muchas de ellas no pagan impuestos, y que nosotros, si de repente nos dicen que nos cortan esa plataforma, un día te has quedado hundido. Y si uno sabe que otro se puede quedar hundido gracias a él, ya se encargará de cobrarle el no dejarle hundido. Entonces, un país como el nuestro no puede permitirse el lujo de decir, oye, no, todo esto que lo hagan unos monstruos, porque al final esos monstruos se lo van a cobrar. Aparte de que paguen más o menos impuestos, se lo van a cobrar. Yo creo que esa lección de tener la mayor parte de los bienes esenciales que dependan o que tú puedas proveerlos es muy importante. Uh-huh. Bueno, yo quería decir que realmente en los estudios que nosotros manejamos, esta multimodalidad que tú hablabas, de los patinetes, las bicicletas, sí. Es que en el sector del automóvil no solamente es que la apoyamos, nos gusta que esté, pero es que además, no le guste o no le guste, no sustituye al vehículo privado. Es que no va a sustituir al vehículo privado. Es complementario al vehículo privado, es decir, yo lo puedo tener en propiedad y luego puedo utilizar otra cosa, y muchas veces a quien sustituye es más al vehículo, al transporte público. Es decir, que al final, yo creo que el sector es un sector muy generoso, lo ha demostrado siempre, es un sector que aplaude que nunca un ciudadano va a tener tantas formas de moverse ni tanta forma de comprar movilidad como lo que estamos diseñando para el futuro, pero que aquí no estamos. Yo creo que en España somos de Joselito Belmonte, y no, es que tenemos que ser de todo. Es que qué suerte tenemos de que todo esto vaya explotando y que tengamos esa libertad y esa flexibilidad y sobre todo esa riqueza de oferta para poder movernos como queramos. Yo me quedo de verdad en ese sentido con que es un momento muy chulo, es un momento que, como decía Pepe, hay que poner el foco en lo español en el buen sentido, no para protegerlo, sino para que se desarrolle y sea competitivo, y sobre todo acelerar mucho la marcha. Bueno, totalmente de acuerdo, Marta. Comentaba antes el tema de la velocidad, pero también de los impactos que esa transición va a producir, ¿no? Un vehículo eléctrico 100% tiene aproximadamente un 30% menos de componentes que un vehículo de combustión. Uh-huh. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿El 30% de la industria de proveedores de automoción en España se va a ir al garete? Y bueno, no necesariamente. Y por una razón. Nosotros creemos que precisamente por esa mayor utilidad o movilidad, o los nuevos paradigmas de movilidad, por un lado, lo que vemos es que se van a trabajar en vehículos menos customizados, mucho más estandarizados, de alguna manera, pero que se van a fabricar más, porque esos vehículos van a tener una rotación brutal y habrá que renovarlos de manera más amplia. Y por otro lado, pues habrá un segmento de vehículo pues de alta gama, digamos, y que bueno, pues que podrá dejar mayor margen a los fabricantes de vehículos y también a los fabricantes de componentes. En todo caso, lo que está claro que esto va a cambiar, va también a afectar mucho a los concesionarios, ¿no?
probablemente lo comentes luego, Marta, desde el punto de vista del mantenimiento de los vehículos. Claro. Si no hay motor de combustión, ya no se cambia el aceite, ya no hay que cambiar la correa de distribución. Bueno, pues sí, se cambiará la batería. Eso también tendrá un trabajo obviamente para el concesionario, y otros nuevos servicios que acabaréis dando, indudablemente, relacionados con la conectividad, con el software y tal. Lo que trato de decir es que el cambio que nos viene es de mucho calado. Claro. Y que tenemos que estar muy preparados para todas estas circunstancias. Somos optimistas, pero tenemos que, como decía, acelerar el paso. Lo que tú señalas es muy interesante, porque no solamente son los concesionarios, son todos los talleres. Claro. Y los talleres, los concesionarios, claro. Sí. No, es que todos estamos siendo impactados. Aquí yo creo que no hay ningún sector ahora mismo que no esté siendo impactado por estos cambios que yo creo que la pandemia lo que ha hecho en muchos casos es acelerarlo, pero ya había un proceso ya hacia la digitalización muy decidido y a la globalización que nos tiene, y eso es la verdad, y yo creo que nos va a impactar en todos los sectores, en todos los modelos de negocio y en todas las cosas como te las quieras plantear. Pero es que yo creo que sí que es verdad que están haciendo los sectores los deberes. Nosotros, por ejemplo, tenemos los camiones y tenemos la maquinaria agrícola también entre nuestros socios. Cuando hablas con ellos te das cuenta de las inversiones tan profundas que se están haciendo también en esa parte, que es importantísima, porque todo el transporte por carretera de camiones, de autobuses, para el transporte de personas, la maquinaria agrícola, todo eso está siendo muy impactado por estas nuevas energías y por toda esta transición sostenible que queremos hacer. O sea, lo que quiero decir es que yo creo, lo que pasa que yo vuelvo al inicio de mi intervención, si es que para poder invertir en transformarte tienes que tener recursos, y los recursos se generan en el tejido empresarial. Es que es así. Yo, sinceramente, lo peor que nos puede pasar es cargarnos la gallina de los huevos de oro, porque entonces se nos va a quedar una cara de tontos dentro de unos años, porque lo vamos a ver pasar. Entonces, sinceramente, mantengamos el tejido empresarial. El tejido empresarial da riqueza, con esa riqueza tú la inviertes y obliga, porque la ley invierte a hacer esas inversiones tan profundas, y así no pierdes el paso y sigues manteniendo estas posiciones de liderazgo que en el sector de la automoción tenemos. Mira, Federico, a colación de esto, solo poner un ejemplo que es muy gráfico y que seguro que nuestros oyentes lo comprenden y lo visualizan perfectamente, ¿no? Es lo que está diciendo Marta. Con los ingresos actuales que generan los fabricantes, los concesionarios, en este caso los fabricantes de componentes, es con estos ingresos con los que se les debe permitir invertir en la nueva movilidad y en los nuevos componentes. No sé, pues tomamos, por ejemplo, una fábrica de cigüeñales, ¿no? El cigüeñal, una gran pieza que de tanto el motor para los vehículos como para los camiones, y una fábrica situada en Galicia que tiene 20 líneas. Vamos a dejar a esta empresa que fabrique, y con lo que está fabricando y en función de la demanda, esto es muy importante, lo comentaba antes, y de las necesidades de los usuarios, dentro de 2 años voy a cambiar 2 prensas que tengo para fabricar cigüeñales para fabricar ejes para el vehículo eléctrico, por ejemplo. Y si continúa a la marcha que continúe, al año siguiente puedo cambiar otras 2 máquinas. Y esta es una forma pues muy gráfica de entender cómo con la inversión que yo tengo en estos momentos relacionado indudablemente con el nivel de demanda para este tipo de vehículo, que yo con este ingresos que tengo pueda ir abordando pues esta transición que lleva una gran innovación en proceso, pero que indudablemente va a permitir seguir creciendo riqueza y adaptarnos. Yo creo que ha habido muchas persianas cerradas con la pandemia. Sí. Yo creo que ahora es el momento de que no se cierre ninguna más, porque yo creo que es más bonito ver un paisaje en vez de con locales pintados, vacíos, destartalados, ver locales transformados, con vanguardia, con ilusión. Y eso está en nuestras manos. Y yo creo que al final espero que lo podamos conseguir. Yo creo que sí. Tú decías al principio, Federico, que es un riesgo, y también preguntabas si una oportunidad. Y yo creo que esos son exactamente los términos que hay que planteárselo. ¿Tenemos un riesgo? Sí, señor, como lo tuvieron los herreros que herraban a los caballos. Yo recuerdo una fotografía del año 1907, en la Quinta Avenida de Nueva York. Todos eran coches de caballos. Y había uno, inserto en un círculo rojo, que era un coche de motor. Un coche de motor. Esa misma manzana de la Quinta Avenida de Nueva York, 13 años después, eran todo coches de motor, y quedaba uno inserto en un círculo rojo, que era el único coche de caballos que quedaba.
Bueno, nosotros podemos hacer ahora la estrategia del herrero, que desaparecieron, o podemos hacer la oportunidad que estamos hablando. Y en esa oportunidad hemos hablado mucho de que al final la palabra tiene el consumidor final, hemos hablado mucho del protagonismo del sector y hemos hablado de la necesidad y en este caso además de la conciencia que tienen los poderes públicos de que esto hay que solventarlo. Y con eso, esos tres pilares, se pone de manifiesto una cosa de la que también nos hablado, pero que me gusta subrayar, que es la estrategia país. Cuando hicimos el Transforma España, el año 2013, hicimos 8 propuestas para mejorar España. Y una era la estrategia país. ¿Por qué los chinos lo están haciendo tan bien? Porque allí es que solamente todos los instrumentos los toca el mismo. Ya. Y entonces no hace falta más que estrategia de uno que manda y ahora tú haces esto, tú inviertes en esto. Nosotros, los países occidentales, que tenemos la ventaja de la libertad, estamos con la necesidad imperiosa para poder competir con esos otros de ponernos de acuerdo. Imperioso. Tradicionalmente, Federico, se hablaba que eran políticas de Estado, la política exterior y la política de defensa. Hoy, en un mundo globalizado, la política industrial, la política de I+D, la política educativa, son políticas que o son de Estado o no son nada. Entonces, yo creo que tenemos un magnífico ejemplo en un sector cuya dimensión e importancia ya hemos visto, el que tengamos una estrategia de país, que hagamos la transición tranquila, apacible, que no seamos ni los últimos, desde luego, pero tampoco los primeros para que luego el planeta hubiera desaparecido por culpa de otros. Mire usted, vamos a ser razonables y vamos en la medida de lo posible a ponernos de acuerdo. Tú y yo en estos programas hablamos muchísimas veces de la necesidad de acuerdo. Del acuerdo. Pues sí. Yo creo que esta es una vez más. Esta es una de ellas. Os quería preguntar por algo antes de que nos fuéramos, una alternativa de la que también se habla mucho. Yo de hecho tuve aquí a un experto en la materia que había escrito un libro, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, estoy intentando buscarlo, que decía que es el nuevo oro negro, que es el hidrógeno. Es una oportunidad para España, sin duda. Yo creo que esto igual Pepe puede iluminar más, pero por aquí desde luego puede ser una de las ventajas de España. Bueno, es una apuesta que está haciendo el gobierno de España con una dotación económica ya incluida en el plan de impulso a la cadena de valor, que está muy relacionada con el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable, no el hidrógeno que se genera por el gas natural, ¿no? Y bueno, pues por la posición geográfica, las condiciones meteorológicas que tenemos y el tejido productivo industrial que tenemos especializado, entendemos que va a ser puede ser un polo industrial muy importante. Todavía queda un tiempo para desarrollarlo, no es inmediato. Tiene una aplicación también en el medio plazo muy importante. El camión eléctrico es inviable, indudablemente, por el peso y las... En vehículos muy pesados. Exactamente, claro. Pero el hidrógeno es la solución a medio plazo para el gran transporte, ¿no? Por lo tanto, como decía, tenemos la tecnología, los equipos, el hidrógeno verde que generamos, porque no dejamos de ser, en el ranking mundial estamos en el 10º lugar en capacidad de generar energías renovables en estos momentos. Creo que ese ranking vamos a seguir subiendo en él, bueno, tenemos las empresas que tenemos invirtiendo ingentes cantidades de dinero tanto en España como en el extranjero, y bueno, vemos que es una oportunidad industrial para el país muy importante. Y a todo esto, Marta, habría que añadirle una fiscalidad adecuada. Bueno, es que la fiscalidad, lo que no podemos es hablar de la nueva movilidad y tener la fiscalidad decimonónica, no, es que esto es otra. También el sector, hemos hecho un planteamiento a la administración, ahora están los expertos reunidos que creo que darán luz en febrero. Nosotros le hemos pasado nuestras propuestas, unas propuestas de fiscalidad verde muy acompasado este ritmo que estamos llevando, porque además es lo que hoy más puede ayudar. Y es más, y quiero decirlo que en nuestra propuesta, porque somos el sector es uno de los que más contribuye a las arcas públicas, pero en la propuesta que nosotros hemos hecho simplemente es cambiar un impuesto por otros y se va a recaudar más, es decir, no es pero se va a recaudar de la manera más inteligente y más verde. Aquí hemos hablado
en el programa que hicimos de energía del hidrógeno bastante. Sí. Y me alegro mucho de oír que empieza a ser una parte de la estrategia país. No, es que es muy interesante, porque además es que te digo, yo estoy contigo, tenía esa idea también de que España podía ser una potencia en esta materia, y me parecía tremendamente interesante el resaltarlo. Pues Eduardo, una conclusión final a esto. Bueno, yo creo que es un sector extraordinariamente importante para España, y que debemos tener un cuidado enorme en no equivocarnos. Que aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no sea un riesgo, sino que sea una oportunidad. Pues Marta Blázquez, José Portillo, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer, ha sido súper interesante y súper amena la charla que hemos tenido hoy sobre este asunto, que tendremos que repetir, Eduardo, y a ti te espero el martes que viene, en más debates Transforma España. Gracias a los tres. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los oyentes. ¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta? Superépico. Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.